Hola y bienvenidos a este nuevo programa de biografías esenciales. En esta ocasión voy a hablar de Tim Rose, alias Akbar, que es una persona que nació en Pittsfield, Illinois, en el año 56 y que, bueno, pues que lo tuvo muy complicado en sus tiempos académicos porque era disléxico. Afortunadamente lo descubrió muy al principio y gracias a eso pues lo pudo ir superando, ¿no? Era un obstáculo bastante complicado porque ya sabéis que la dislexia te complica mucho la lectura de textos, pero bueno, al final lo fue superando e incluso fue a la universidad, y va a ser a la universidad donde él descubre las tres cosas que se le dan bien, que es escribir, actuar y esculpir. Y es algo que le va a ser fundamental a la hora de meterse en el mundo del cine como titiritero. Y bueno, pues a él en un principio pues le gusta mucho el actuar, y ahí en la universidad ve que le gusta mucho, ¿no? Le gusta mucho el teatro de la universidad, y tiene la anécdota de que en una ocasión tiene que interpretar a Dios en una obra de teatro al aire libre. Hace un día espléndido, ahí están en el campo, y bueno, pues se tiene que subir a una escalera y decir una frase así, como que va a destruir a la humanidad. Bueno, pues a pesar de que hacía un día espléndido, cayó un rayo en un árbol. Entonces la gente se quedó asombrada de vaya capacidad que tienes con los efectos especiales, pero nada más lejos de la realidad. Fue una pura casualidad, y dice en broma que a partir de entonces no quiso volver a interpretar a Dios en su vida. Claro, le dio miedo por aquello que pasó, ¿no? Fue una cosa realmente extrañísima. Y bueno, pues a partir de la universidad, pues él se le quedó la cosa de ser titiritero. ¿Por qué? Porque le había gustado mucho un espectáculo de títeres que había acudido a su colegio cuando era niño, y bueno, pues acabó la universidad y dice, bueno, pues voy a intentar meterme en esto. Acudió a la misma empresa que había acudido a su colegio en aquella ocasión, se mete ahí sin tener ningún tipo de conocimiento sobre la materia, pero bueno, sí que le ha gustado actuar, como digo, en el teatro universitario, y vamos a decir que le cogen con los brazos abiertos, le permiten aprender allí mismo, le enseñan un poco cómo va la profesión, le gusta, se le da bien, y bueno, al principio es verdad que mete un poco la pata, porque los primeros títeres que él empieza a construir los hace en plástico, son muy pesados y claro, se le cansan los brazos enseguida y tiene que perfeccionar su técnica, ¿no? Los comienzos siempre son complicados y en su caso pues le pasó esto, ¿no? Pero enseguida va perfeccionando la técnica, va haciendo cada vez títeres más ligeros, se le da cada vez mejor la actuación también, y bueno, pues va mejorando, e incluso le llaman para hacer títeres en Nueva York, y luego poco después le llaman ni más ni menos que Jim Henson, que es el rey de la industria en aquel entonces, y para trabajar ni más ni menos que en Barrio Sésamo, que es lo mejor de la industria de los títeres en aquel entonces, ¿no? O sea que tuvo una carrera realmente muy buena desde un principio, y dice que a pesar de su dislexia, y que cuando va, por ejemplo, a castings para conseguir papeles, ha trabajado más de 40 años en la profesión de la interpretación, porque claro, dice, sí es verdad que cuando me ponían a leer guiones en el casting, pues metía la pata, me costaba mucho, pero si confiaban en mí, lo lograba, ¿no? Lo sacaba adelante, o si veían de lo que era capaz, me daban el papel. O sea que es algo que es digno de elogio, ¿no? Que haya conseguido trabajar en esta industria del cine a pesar de ser disléxico. Y bueno, pues ¿cómo fue su relación con Jim Henson? Pues al final se complicó la cosa porque, por ejemplo, no le permitió trabajar en lo que él quería hacer, que era la mítica serie de los Fraggle Rock, que era de títeres, vamos a decir, clásicos. Jim Henson quería que hiciera animatrónicos en la película de Cristal Oscuro, y al final pues a regañadientes se tuvo que meter ahí, pero luego después de eso quería que siguiera haciendo animatrónicos en la película Dentro del laberinto, y ahí se plantó. Él se marchó de ahí porque él quería seguir haciendo títeres clásicos, los títeres, vamos a decir, que van con hilos, ¿no? Y él dijo que yo no quiero seguir con esto, yo esto de los animatrónicos, los títeres modernos, no quiero seguir por aquí. Y luego con el paso del tiempo se arrepiente de esta decisión. Él dice que en aquel entonces era muy joven todavía, era un poquitín arrogante, y se arrepiente de esta decisión porque estaba trabajando en lo mejor del mundillo, ¿no? Estamos hablando de las mejores películas que se han hecho del tema este de los títeres, pero bueno, no le vino mal porque le va a llamar a un amigo suyo que es Mike Carter para trabajar en una película que se llama Blue Harvest, que ya sabemos que es el título falso del Retorno del Jedi, y resulta que le llama porque ha tenido un problema con un títere en esta película que es Sid Snottles. Ya sabéis que es la cantante
de la banda de Mas Rebo en el Palacio de Jabal Hat, y resulta que es un títere enorme, ya sabéis que tiene unas patas, unas piernas, mejor dicho, muy largas este alienígena, es un títere muy pesado, le tienen que controlar de hecho desde un andamio, y se le ha caído encima a esta persona y le ha roto un brazo. Entonces necesita que alguien le sustituya y ha pensado en Tim Rose ahora que está disponible, ¿no? Que no está trabajando para Jim Henson. Bueno, pues acepta el puesto y él ve enseguida la solución. Y la solución es manejarle también desde abajo, porque además va a poder bailar mejor, vas a poder manejar mejor las piernas, las va a poder elevar y no solo mover lo que es la parte superior del cuerpo, y va a haber eso, dos personas, digamos, una persona manejando las piernas y otra persona desde la parte del andamio, y así en caso de que se caiga, pues no va a haber tanto problema, ¿no? Va a estar más sujeta por dos personas. Entonces, como hace una muy buena labor con Sean Hotels, le van a ofrecer también el papel de Salacious Crumb, y por supuesto Salacious Crumb también lo hace de una manera brillante. Es un personaje además muy querido por el equipo y el reparto. Dice Anthony Daniels, por ejemplo, alias C3PO, que es su personaje favorito del Retorno del Jedi, porque tiene además una carcajada luego la película muy buena, que eso por supuesto se encargó otra persona, eso se encargó Ben Baird, de encontrarle una voz apropiada a ese mítico personaje de esta película, y es un personaje que luego en algunos pósters de la película aparece en la cartelera. En el póster español, de hecho, vemos a Salacious Crumb. O sea, tuvo un éxito increíble este personaje, que se le ocurrió, por cierto, a Ben Baird, el diseñador de sonido de esta trilogía y de muchas otras producciones de Star Wars. Es un personaje que no estaba en el guión, pero que a Lucas le encantó, ¿no? Que Jabba el Hutt tuviera un bufón de la corte, por así decirlo. Bueno, el caso es que hizo también muy buena labor, pero aquí hay que comentar la anécdota de que se cometió ahí un pequeño error, que estuvo a punto de echarle fuera de la película, estuvo a punto de ser despedido, porque cuando estaban rodando esta parte en la que se descongela Han Solo y toda la corte, digamos, de Jabba el Hutt se empieza a reír de él y le pillan a Leia descongelándole, hay una parte en la que Han Solo empieza a hablar al mismo tiempo que la carcajada, y esto le molestó a Tim Rose y se lo comentó al director Richard Marquand mientras su micrófono estaba activado, y se oyó esa conversación por todo el set de rodaje. Entonces, claro, todo el mundo se partió de la risa de que se estaba haciendo ese comentario desde el títere de Salacious Crumb, y esto a Harrison Ford le molestó tanto que dijo: o se despide al titiritero de Salacious Crumb o yo no vuelvo al set de rodaje. Entonces, claro, para solucionar esto, lo que hicieron fue, en las siguientes hojas de producción, poner Salacious Crumb de New Guy, el nuevo chico. Porque claro, como él está debajo del set de rodaje manejando el títere de Salacious Crumb, Harrison Ford no iba a ser capaz de distinguir si era un nuevo titiritero o no. Entonces, gracias a eso le pudieron mantener en el puesto, pero realmente estaba despedido por Harrison Ford, porque le molestó muchísimo el que hiciera ese comentario de que, oye, Harrison Ford va a hablar a la vez que nuestra carcajada, que igual lo dijo en plan de broma, ¿no? Pero a Harrison Ford en ese momento le sentó como un tiro, que todo el mundo se partiera de eso, se partiera la risa de ese comentario, y ordenó su despido. Y ya sabemos que cuando una estrella ordena este tipo de cuestiones se le hace caso, porque claro, como se marcha Harrison Ford, se para la producción, ¿no? Entonces ahí tuvo un momento muy delicado en ese rodaje del Retorno del Jedi, pero por lo demás el Retorno del Jedi dice que es una película que le encantó, la disfrutó muchísimo, y encima luego va a hacer también de Ackbar, que es su papel mítico de esta saga galáctica, ¿no? Es un personaje que por supuesto es el que le ha dado la fama internacional, por el que le invitan a convenciones de Star Wars, firmando autógrafos y demás, porque claro, es el que más peso tiene en la trama, el que tiene más diálogos, tiene además la famosa frase de es una trampa, que ha dado la vuelta al mundo, sobre todo con las parodias que ha habido después, ¿no? Sobre todo en los últimos años, con Robo Chicken y otros sketches. Y bueno, pues aquí hay que comentar que él sugirió que Lucas no escogiera el personaje originalmente escogido, porque iba a haber sido el personaje de Regis, este personaje de 3 ojos que vemos en la corte de Jabba, y le dijo: no, es mejor que cojas al Mon Calamari, porque mira, es que para manejar un títere una cosa fundamental es que solo tenga 2 ojos para saber exactamente dónde está mirando el personaje. Si coges ese otro personaje de 3, nos va a complicar mucho la interpretación. Y bueno, pues gracias a ese consejo, Lucas escogió al Mon Calamari, y la verdad es que quedó mucho mejor en pantalla, y su personaje, dentro de lo que cabe, pues más creíble, por así decirlo, ¿no? Entonces, esa es una aportación que tenemos de Tim Rose a este personaje, que es de esos personajes que van, vamos a decir, de hombros hacia arriba, y luego tiene pues una parte animatrónica, ¿no? Y es algo que él ya dominaba de antes, ya había hecho
personajes de este estilo, se le daba muy bien y lo bordó, ¿no? Entonces, ese es un aporte de esta película. Y luego hay que comentar que luego repitió el personaje en los episodios 7 y 8, y en el 8 pues es donde ya sabemos que el personaje fallece con ese ataque de la Primera Orden sobre la nave en la que está a bordo. Y ahí pues hay que comentar otra anécdota, que es que le molestó que en su último día de rodaje, en vez de hacerle una despedida un poco, vamos a decir, honorífica, le hicieron decir una broma a la cámara. Cuando él estaba súper emocionado de su último día de rodaje y demás, le hicieron hacer una broma de cámara de decir "It's a wrap" a cámara, porque ya sabéis que wrap es el último día de rodaje, y en ese caso no lo era, no era el fin de rodaje completo de la producción, era el último día suyo. Entonces lo dijo en plan interrogator, en plan frase, en plan interrogación, ¿no? "It's a wrap", porque suena igual que "It's a trap", es una trampa. Entonces claro, decir eso en su última día de rodaje, que está súper emocionado con el traje de Ackbar, no le hizo ninguna gracia. Igual en otro momento se lo toma bien, pero en aquel momento le sentó bastante mal. Él por supuesto lo ocultó detrás de la máscara, pero dice que no le gustó mucho cómo se hizo, digamos, su último día de rodaje. Él pensaba que después de tantos años interpretando al personaje, en convenciones, en otro tipo de eventos, él pensaba que se lo iban a tomar un poco más en serio, ¿no? Pero bueno, el caso es que ahí quedó la anécdota. Él participó entonces en un total de 3 películas, los episodios 6, 7 y 8, y el caso es que él muy contento de todas formas, porque disfrutó mucho del rodaje del episodio 6 sobre todo, donde él tiene más protagonismo. Y hay que comentar que también en el episodio 6 hizo de un piloto Mon Calamari. Lo que pasa es que sus escenas fueron eliminadas y sus frases fueron pasadas a otros personajes. Este personaje fue hecho con el mismo títere de Ackbar, lo que pasa es que llevaba un casco de piloto y otro vestuario y podía pasar por otro alienígena sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, esa es otra anécdota que se puede comentar de esa película. Fuera de lo que es El Otro Jedi, él destacó sobre todo interpretando al Pato Howard, otra producción de Lucasfilm, que por desgracia no funcionó en absoluto. Ya sabemos que fue uno de los mayores fracasos de Lucasfilm, sino el que más, porque recaudó muy poco dinero. Lucas siempre ha dicho que hizo dinero, o sea, no tuvo pérdidas, ganó algo de dinero, pero fue la que menos recaudó, sin lugar a dudas, de todas las producciones de Lucasfilm, por desgracia. Pero él siempre quiere señalar que fue el primer personaje animatrónico protagonista de la historia del cine. Funcionó muy bien, tuvo muchísima más movilidad que cualquier otro personaje animatrónico que se hubiera hecho hasta la fecha, y eso es algo que se puede destacar, ¿no? A nivel técnico funcionó a las mil maravillas y él estuvo involucrado en ello. Luego él también destaca de su filmografía el personaje de Alf, que es así que fue una serie de televisión de gran éxito. Y otro gran hito de su carrera es el tigre animatrónico que se ve en Criaturas Feroces, que es así que tuvo bastante más éxito. No era secuela directa, digamos, de Un pez llamado Wanda, pero sí es verdad que era una comedia que tenía un planteamiento de enredo similar y además con el mismo elenco de actores, ¿no? Entonces ese tigre realmente te crees que es de verdad, pero era un animatrónico. Entonces conseguir ese nivel de realismo con un animatrónico es algo que también es digno de elogiar, y él siempre lo destaca dentro de lo que es su filmografía, ¿no? Entonces él muy contento con su carrera, ya digo, más de 40 años trabajando en el cine, a pesar de ser disléxico, con unos títeres increíbles, unos animatrónicos impresionantes, y sobre todo, pues ya digo, se le recuerda por el personaje de Ackbar, porque claro, El Reto del Jedi es una de las películas más taquilleras de la historia del cine, pertenece a la saga de Star Wars, etcétera, etcétera, y cuando se le invita a eventos, pues es sobre todo para firmar autógrafos de este personaje. Y bueno, pues quería rendir tributo por todas estas contribuciones que ha hecho relacionadas con estos 3 personajes. Y bueno, pues con esto termino una nueva biografía esencial. Espero que os haya gustado y nos seguimos viendo en Talleres Skywalker.